Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mucho gusto. El día de hoy vamos a estar compartiendo esta charla. Mi nombre es Juan José Chacón Corrales, soy el promotor de la región Pacífico Central. Trabajo para la Corporación Ganadera. El tema a tratar hoy es la introducción a la gestión del pesaje de leche y del peso corporal del ganado en un nivel principiante. Estos son talleres empresariales de la Corporación Ganadera. Como contenido para la introducción a la gestión del pesaje de leche y del peso corporal del ganado, vamos a tener lo que es la planeación. La planeación es crear un plan a futuro, crear un plan a futuro, ver lo que queremos realizar, cómo lo queremos realizar mediante la gestión del pesaje de leche y peso corporal. ¿Qué debemos, qué es lo que ocupamos realizar en nuestras explotaciones pecuarias? Entonces, una vez que sabemos cómo o que tenemos un plan a futuro, qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, vamos a la organización. La organización, una vez creado el plan, vamos a hacer que funcione, que ese entorno sea de éxito. ¿Y cómo hacemos eso? Debemos crear grupos de trabajo, saber cuáles son los materiales, cuáles son los servicios, las herramientas, el capital financiero que vamos a ocupar, la parte de recursos humanos. Todo eso va a ser una sinergia para poder desarrollar este plan. Mediante la dirección, que es una vez creado el plan, vamos a darle, a ponerlo a trabajar, como decimos, a poner a la parte administrativa, a implementarlo, buscar las fortalezas, las debilidades de la empresa para así ubicar funciones y tomar decisiones. Una vez que tenemos en la parte de la dirección, la organización y la planeación estructurada, vamos a la parte de coordinación. La coordinación, todo, como vemos, todo se va enlazando. Entonces, la coordinación es la sincronía de los elementos, bueno, sincroniza los elementos de la organización. Como vemos, vamos enlazando. ¿Cuáles elementos vamos a sincronizar? Vamos a sincronizar lo que es los materiales, el grupo de trabajo, las herramientas, la parte del capital, el recurso humano. Y con ello vamos a delegar funciones y responsabilidades para así tener un control de de la utilización de estas herramientas. ¿Y cómo así? Vamos a hacer, como control, vamos a tener lo que es la utilización de registros, la parte de notas, de tener estructurado qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, en qué vamos a guiarnos para así llegar a un objetivo claro. La parte de conclusiones, que es la finalidad del proyecto, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo como productores, cuáles son nuestras metas en nuestra finca, porque como bien sabemos, todo entorno, toda finca son diferentes y cada productor debe tener sus metas y sus objetivos claros en su finca, en su explotación. En la parte de planeación, como lo venimos viendo, es planear a futuro, planear qué vamos a hacer, evaluar las condiciones para la adquisición de equipos si fuera necesario, elaboración de un presupuesto para así decir qué vamos a requerir, cuánto dinero va a costar esa elaboración de ese proyecto. Debemos establecer la frecuencia de pesajes, en este caso, para así tener un indicador adecuado o los parámetros que deseamos em, medir. Además, debemos ver la infraestructura para realizar. ¿Por qué? Porque si hay que adecuarla, si hay que mejorar ciertas condiciones para poder realizar este pesaje, debemos tenerlo en cuenta.
lo que es la realización de este tipo para poder desarrollar este tipo de labores. Otra parte en la planeación muy importante que tenemos que tener en cuenta es la identificación de esos animales. ¿Por qué? Porque vamos a tener que llevar un tipo de registro a la hora que adquirimos cierto equipo o queremos empezar a utilizar cierto equipo que ya teníamos, debemos tener animales identificados para así tener una correlación y poder mantener el buen funcionamiento eh, el buen control de nuestro plan. La parte de contar con personal capacitado para dicha labor es muy importante tener a colaboradores en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestra ganadería. Debemos que ver la ganadería como una empresa para así ser un poco más eficientes y rentables. Entonces, ese tipo de, de contar con personal capacitado para mantener un cuaderno de registros adecuado, donde vamos a tener un historial de pesos con respecto a la identificación de animales, como lo anteriormente lo menciono, es muy importante para así tomar las decisiones inmediatas a corto o a largo plazo. ¿Por qué? Una vez que tenemos un cuaderno de registro con historial anterior, podemos ver en el momento qué animal nos está ganando o nos está perdiendo peso o se nos está estancando, cómo nos está, eh, cómo estamos viendo la explotación, qué está pasando. No que vamos a agarrar y vamos a hacer la inversión o el día de trabajo de hoy de agarrar y pesar todos los animales, nos llevamos esa información, la analizamos a los 3, 4 días. Resulta y sucede que había un animal que estaba perdiendo peso y ese día del pesaje lo hubiéramos revisado y hubiéramos visto que por qué estaba perdiendo peso y así ser un poquito más rentables y eficientes a la hora de trabajar. Esa es la importancia de tener registros en, en, en tiempo real. En la parte de organización, crear grupos de trabajo que nos tengan sinergia, elegir bien el personal para cada función. Debemos delegar las responsabilidades a personas idóneas en cada una de las funciones. Podemos, en la parte de materiales y herramientas, tener las mejores para cada una de las actividades que vayamos a realizar, sea las romanas, sea el equipo de trabajo, eh, la infraestructura, y todo eso va a un capital de inversión según las necesidades, porque si tal vez ocupamos ciertos materiales, entonces con el capital de inversión que tenemos podemos cubrir esas necesidades mediante y utilizando el recurso humano, que es muy importante tener un recurso humano capacitado a la hora de trabajar. En la parte de organización, como veíamos, un punto clave que son las herramientas de trabajo que vamos a ocupar para realizar ese pesaje. Resulta que para esto en campo vemos lo que es un corral, podemos ver un pesaje al ojo o bien podemos ver lo que es la herramienta de una cinta pesadora, una cinta métrica que nos va a dar un peso eh, similar al cual podríamos, acercado al cual podríamos estar viendo de frente. Podemos ver un tipo de báscula mecánica, podríamos llamarla, que es donde vamos a tener que estar corriendo esta piecita para así es adecuar el peso. Más sin embargo, aquí es un poco complejo cuando el animal se está moviendo por dentro, estar adecuando esa pesa. Luego, para terneros, esta es una parte importante para ver en el momento del parto un ternero, cuánto peso con cuánto peso nació ese animal. Entonces, ahí tenemos lo que es una romana tipo gancho. En este caso es una romana digital, pero podemos verlas en tipo reloj o, eh, o de gancho de resorte.
En este caso, vemos un pesaje de animales donde estamos viendo una romana digital, aretes en los cuales para identificar los animales, la parte importante, la parte de llevar los registros, esa parte de tener historial de los animales. Entonces, con la parte de identificación podemos tener un registro más idóneo, más adecuado para así tener parámetros. Como vemos en esta otra imagen, ya esto es un nivel de poco más, más tecnificado, más, eh, más tecnificado, donde estamos viendo la sinergia de el, el lector de aretes de identificación de chip con una romana, con un registro VAM, con un registro en físico. Entonces ahí estamos viendo una serie de elementos un poco más, más técnicos, más de mayor costo. Lo mismo en la parte de organización del pesaje. ¿Qué vamos a tener como herramientas? Sea una cubeta en la cual está graduada con un peso adecuado, o bien una romana tipo gancho para hacer el pesaje, o bien una lechera graduada en la cual podemos ver cuántos kilos de leche se produjeron según lo estimado, o bien un poco más técnico, que es la parte de huaycatos en lecherías especializadas. Y en ocasiones tenemos lo que es el volumen del tanque. El volumen del tanque se mide mediante una regla. Esa regla tiene una numeración, más sin embargo, según el tipo de tanque va a variar ese volumen y esas medidas. Para eso hay una tabla en la cual nos podemos basar y sacar el volumen. Pregunta importante en este tema. ¿Qué es el peso y para qué nos sirve? Esta es una pregunta crucial en estos momentos. Es la cantidad, el peso es la cantidad de masa que tiene un objeto, o un animal o una persona. Se puede medir en gramos, kilogramos, libras. Medir el peso ayuda a saber la cantidad de masa con la que vamos a trabajar. Esto es muy importante, saber cuánto es la masa con la cual vamos a trabajar. ¿Para qué? Para dosificar, para dar dietas, para dividir a grupos de animales. ¿A qué me refiero con eso? Con la parte, el peso influye en la nutrición, el peso influye en la salud del acto, el peso influye en el manejo de los animales. ¿Por qué? Porque en la nutrición vamos a dar raciones con respecto a peso. En la salud vamos a dosificar medicamentos con respecto a peso. En el manejo vamos a manejar animales mediante peso o mediante edad. Entonces, con este tipo de, de herramienta vamos a ser un poco más eficientes y rentables a la hora de escoger ciertas herramientas o ciertos medicamentos a suministrar. ¿Por qué es importante realizar el pesaje en la finca? Porque hoy en día necesitamos saber qué cantidad de carne y leche se está produciendo en nuestras fincas, qué tan rentables están siendo nuestros potreros o qué tan rentables están siendo nuestros animales en hacer la conversión alimenticia para así tener ganancias de peso adecuadas. Requerimos controlar el peso de las hembras también, las hembras reproductoras. Debemos saber en qué condición corporal se encuentran, en qué condición corporal, qué peso tienen en esos momentos, sea para entrar en padre, sea para el próximo parto o sea para entrar a servicio. Debemos dosificar, también el peso nos sirve para dosificar medicamentos, como lo vemos en la imagen. Ahí estamos viendo que el animal pesaba 262 kilos y estamos haciendo la medición con la jeringa para así dosificar adecuado y ser un poco más eficientes y rentables en la utilización de los medicamentos, no suministrar ni más ni menos, suministrar lo que requiere el animal. Para ajustar dietas, esto es muy importante en la parte de, más que todo en la parte de leche, en la parte de doble propósito, ajustar dietas, ajustar raciones.
Si la vaca nos produjo 15 kilos de leche, ¿cuántos kilos de concentrado debemos suministrarle a dicha vaca o a dicho bovino? Para la selección de animales, esto es sumamente importante. ¿Qué reemplazos queremos? ¿Mediante qué podemos seleccionar? Mediante registros productivos. ¿Cuáles son esos registros productivos? Registros de pesas de leche, registros de pesas de carne. Entonces, a la hora que vemos que hay un animal que nos está haciendo rentable en la parte, nos está haciendo eficiente en la parte de conversión alimenticia o conversión de forraje, podemos decir ese animal podemos utilizarlo para un futuro reemplazo o bien mejor va de salida de nuestra explotación. Tipos de pesaje. ¿Cómo vamos a realizar los pesajes? ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos en la parte reproductiva, en la parte de cría, la condición corporal, el peso en padre, un peso importantísimo a la hora de llevar animales en padre. No solo es la edad, es el peso. ¿Por qué? Porque ocupamos llevar a esos novillas en padre con un 70% de su peso adulto. Eso más o menos según la raza. Todo es dependiendo de la raza y la edad en la que se encuentre, tiene que estar entre los 320 y 350 kilogramos, dependiendo de la raza, como lo menciono. Luego, en la parte productiva vemos el peso al nacimiento, el peso al destete. Esos son parámetros que debemos manejar. ¿Por qué? A la hora de seleccionar reemplazos o a la hora de seleccionar animales que van a continuar en la finca, sea en engorde, sea en otra actividad, debemos seleccionar. ¿Por qué? Porque vamos a ver rentabilidad, animales que vayan a hacer conversiones alimenticias adecuadas. Entonces, eso es muy importante mantener en cuenta esos parámetros. En la parte de desarrollo y engorde, vamos a tener ganancias de peso diarias al inicio de la compra, de la entrada de los animales al desarrollo o al inicio de la entrada al engorde y después al final, pero lo ideal es estar pesando mensualmente o cada 45 días para así estar viendo si la dieta que estamos ofreciendo nos está siendo eficiente, si estamos ganando peso mediante la suministración de ese tipo de dieta. Esto es bastante importante, bastante eh, de tomar en cuenta a la hora de realizar eh, en pesajes en esta actividad de desarrollo y engorde. Venimos al área de doble propósito, la parte de reproducción, como lo indicó anteriormente, el peso, el primer empadre, la condición corporal en la cual se encuentran esos animales. Debemos tenerla muy en cuenta a la hora de llevar esos animales a empadre que se encuentren tanto en una condición corporal óptima como un peso óptimo, una edad a la cual va a entrar en padre con, con todos los parámetros positivos para que después a la hora del parto no vayamos a tener falencia, no vayamos a tener eh, pequeños baches. El peso de la primera lactancia, como le digo, a la hora del parto, cuánto peso tuvo esa vaca y en qué condición corporal quedó después del parto. ¿Para qué? Para la parte productiva, porque ahí vamos a ver el peso de las terneras, el peso del destete, la parte de producción de leche diaria, la parte total de la lactancia, cuánta leche nos dio ese animal en la lactancia. Entonces, todos esos parámetros vamos a requerirlos a la hora de gestionar este tipo de pesaje. ¿Cómo realizar el pesaje? Hay varios métodos, lo que es al ojo, que tiene ciertas observaciones, lo que es la cinta, crecimiento, el peso, el destete, más o menos es lo que se utiliza la cinta, lo que es la romana, tipo gancho, tipo barras. O sea, hay varias opciones con las cuales podemos realizar el tipo de pesaje corporal. En la parte de pesaje corporal al ojo, como bien lo indicamos, siempre será un aproximado, siempre será un pesa tanto. O sea, estas tres personas pueden estar diciendo pesos diferentes de este animal. ¿Por qué? Porque
para él la condición corporal está en tanto, pero para el otro está viendo que los huesos la conformación ósea es un poco mayor, y resulta que por aquí podemos tener, digamos, que al comprador, y el comprador va a querer bajarle el peso al animal para así pagar quizás un poco menos. Entonces, toda esa parte es donde vamos a tener diferencias. Entonces, siempre será un aproximado, un supuesto de peso. Lo ideal, como le indicamos, sea con cinta, sea con romana, es bastante prudente hacer la realización de esos pesajes. También tenemos que tomar en cuenta lo que es el sexo, el tamaño, la conformación muscular, la conformación ósea. Son parámetros en los cuales nos debemos fijar cuando estamos haciendo un tipo de pesaje al ojo, como lo estamos viendo en estos momentos. Venimos a lo que es el pesaje mediante la cinta. ¿Cómo pesar animales con cinta? Ok, estas cintas vienen con una tabla grabadas. Toda la cinta trae ciertos pesos. Entonces ponemos la cinta a nivel de circunferencia torácica del animal. Más o menos debe pasar la cinta por detrás de los codos, por poner un ejemplo, por detrás de los codos debe pasar, y detrás de la cruz, de la jiba, podemos decirlo también. Entonces, por ahí debe pasar la cinta, y ajustarla, tallarla un poquito, no mucho, no apretar mucho, y con ella vamos a dar un estimado del peso. En mi caso, he tenido la oportunidad de utilizarla a la hora de compararla con la parte romana. Eh, He visto que tiene un rango, si no la apreté mucho, de 10, 15 kilos de diferencia. La parte romana, ¿cómo medir con romana? Romana digital, romana de barras. Estas romanas son móviles, entonces eso es una romana muy funcional para diferentes ganaderías o diferentes explotaciones que tengamos quizás dos fincas. Entonces ya no es lo mismo de tener un cajón estático en el cual solo podemos pesar ahí, al tener dos mangas acondicionadas en las cuales nada más colocamos las barras y ahí podemos hacer el pesaje. Entonces, lo ideal es que sea una superficie plana en la cual vamos a pesar ese animal. Una vez que tenemos la superficie plana, colocamos las barras, y por encima va un tablón o bien una batea en la cual se vaya a pesar el ganado. Setar a la romana. Una vez está en cero, podemos ingresar los animales. Ojalá el corral tenga portón de ingreso y portón de salida, para así ser más eficientes y más fácil la labor. Otra parte muy importante es la ubicación de uno como controlador del equipo. Quien está a cargo del equipo debe tener una visión del arete que estamos trabajando, del animal que estamos trabajando, para así anotar: animal 43, pesó 430 kilos. Entonces es muy importante cómo colocar la romana. La parte de la manga, la parte del embudo del ingreso de los animales para el pesaje. Ahora bien, vamos a la parte de leche. ¿Cómo medir el peso de leche en un ordeño manual? En un ordeño manual vamos a medir la leche mediante romanas de gancho o un volumen de un balde o tanque. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante una romana de gancho vamos a colocar el balde. Una vez que lo tenemos colocado, vemos el peso, apuntamos ese peso, y ahora sí, lo quitamos y volvemos a vertir el contenido. Vamos a llenarlo de leche y lo volvemos a pesar y vamos a sacar la diferencia.
Si pesó el balde 2 kilos y el balde vacío pesó 2 kilos y el balde lleno pesó 15, entonces quiere decir que pesó 13 kilos de leche en ese momento esa vaca. Esa vaca en ese ordeño nos dio 13 kilos de leche. Ahora bien, estos otros baldecitos, como lo vemos, ellos vienen graduados, ellos más o menos vienen de 10 kilos de peso, entonces ya son baldes graduados, obviamente, no pueden tener ningún tipo de golpe para que no vaya a cambiar la forma de ellos. ¿Cómo medir el peso de leche con ordeño mecánico? Para aquí tenemos dos opciones. Las pesadores de leche automáticos, que son los Waikatos, que son estos. Estos pesadores de leche son para cada una de las vacas. A la hora que se colocan las pezoneras, ellos van a pasar por el Waikato y van a tener un flujo hacia hacia el colector. Hacia este colector va a tirar un flujo, la leche va a ingresar por aquí va a subir y, y, y va a bajar cierta cantidad de leche. Aquí se va a hacer la separación y el resto del excedente de la leche va directo al tanque. Como vemos también aquí en esta pesadora, este volumen de tanque o esta lechera que es de una pesadora de una ordeñadora móvil. Entonces ella viene graduada con más o menos la producción de leche, la producción sí, de leche por kilogramo. Entonces esta reglita nos va a indicar más o menos cuánto produjo ese animal. Una vez que tenemos la planificación, la organización, vamos con la parte de dirección. Vamos a ver, a tomar decisiones sobre el plan, sobre el plan a futuro, el plan que teníamos establecido. Entonces, el líder debe utilizar los datos y las estadísticas para tomar decisiones. ¿Cómo estamos? ¿Para qué? Entonces, todos esos datos, todas esas información que venimos recolectando en estos momentos es donde también nos puede ser de utilidad para así tomar decisiones. ¿Cuál es el cambio de dieta que vamos a realizar? Tal vez en una lechería doble propósito o una lechería especializada o bien en un engorde de animales. ¿Cuál es la dieta a utilizar ahora? ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Cuáles son los animales que ya están pasando de desarrollo a engorde? ¿Cuáles son los que vamos a meter el último 2 meses a ceba, a engorde, a confinamiento, quizás si podemos hacerlo? Entonces son este tipo de datos nos van a dar esta información. También tenemos lo que son otro tipo de registros, eh, ya no, ya no físicos como estos, sino unos más elaborados que ya son registros que tengamos tal vez de un año, que ya aquí en esta hoja no nos va a alcanzar. Entonces vamos día a día que vamos a pesaje, llevamos el peso anterior, el peso actual o los dos pesos anteriores y el peso que vamos a desarrollar ese día para así tener una comparativa y ver un historial del cual nos podemos basar. Ya con otro tipo de equipo es donde tenemos información de mucho más historia de los animales que tenemos en la explotación. En la parte de establecimiento, en la parte de eh, dirección, vemos lo que es el establecimiento de las metas, de la producción en mi finca. Todas las fincas tienen un tipo de producción diferente. Todas las fincas tienen unas metas, unos eslabones diferentes a los cuales queremos llegar. Entonces, en la parte de cría, ¿qué queremos llegar? ¿Cuáles fueron nuestras metas propuestas? Ver la condición corporal, ver el peso al empadre de acuerdo a la raza y edad,
ver el peso al primer parto, pesos al nacimiento, eh, pesos al destete. Entonces, ese tipo de metas son las que vamos a tomar en cuenta según sea nuestra necesidad, o sea, según sea nuestra meta. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en nuestra explotación de cría no estamos teniendo eh, el peso al empadre adecuado o no estábamos llegando a una condición corporal a la segunda preñez o a la segunda eh, aparición con un adecuado peso corporal. Entonces, todos esos parámetros nos van a mejorar, a tener ese historial de qué teníamos anteriormente para qué vamos a mejorar. Entonces, esas metas también vamos en lo mismo, en engorde. ¿Cuáles son nuestras metas en estos momentos? ¿Qué estamos teniendo ahorita, antes de empezar los pesajes? ¿Qué estábamos teniendo? Ahora sí, ¿qué queremos aspirar? Con un manejo, o con un pequeño manejo, vamos a hacer las ganancias de peso o por la implementación de una dieta. Como lo vemos ahí en el recuadro, la parte de ganancias de peso diarios de acuerdo a una dieta. ¿Cuál es una dieta básica que podemos hacer? De pasar de extensivo a intensivo. ¿A qué me refiero a eso? A la utilización de, de tecnología, lo que es cerca eléctrica, de pasar a rotación de potreros, a mejorar esas pasturas mediante, como lo digo, la rotación de potreros. Tal vez en estos momentos, al ser extensivo, estamos teniendo ganancias de peso de 450, 500 gramos. Ahí apenas andan ellos, como bien dicen, por más genética que tengamos, si no la sabemos explotar, no vamos a tener conversiones alimenticias, no vamos a ver esa manifestación de esa genética. Hay que poner a trabajar esa genética. ¿Cómo lo hacemos? Mediante este tipo de, de prácticas. Como mínimo, el manejo en finca de una pastura. Ahora bien, ¿qué pasa si le metemos un gallito, una dieta específica a ese grupo de animales de desarrollo engorde para poder potencializar esa genética que tenemos, esa mejora que hemos venido haciendo? Entonces, con respecto a esos parámetros de dieta, podemos ver que vamos a aumentar. Entonces queremos pasar de 450 500 gramos a pasar 600 a 800 gramos en ganancias de pesos mediante la utilización de una dieta. Una dieta sencilla puede ser hasta la utilización de harina de coquito, la utilización de un alimento balanceado, sea cual sea la dieta o el ofrecimiento de su producto, ese va a ser el, la dieta uno o la aspiración de nosotros con respecto a esa dieta. Lo mismo va a pasar con otro tipo de dietas, la aspiración de querer aumentar. ¿Para qué queremos hacer eso? Para llegar a un peso de mercado en un menor tiempo, con un menor costo, para con ello tener una mejor rentabilidad. Y no solo tener una mejor rentabilidad, estamos aspirando a otro tipo de mercados, estamos aspirando a otro tipo de, 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 de explotaciones. Queremos la rentabilidad, la optimización, ser un poco más eficientes. De pasar de 30 meses a 26 meses podríamos ser una meta de nosotros, o de pasar de 26 meses a 22 meses con unas ganancias de peso diarias tal vez de kilo 200. Entonces vamos a tener que a los 22 meses vamos a tener esos animales pesando 550 kilos, 600 kilos, por ejemplo. Entonces, con respecto a la utilización de ese tipo de dietas, de ese tipo de parámetros, podemos tomar en cuenta este tipo de actividad, este tipo de rentabilidad mediante la utilización de dietas, mediante la utilización de pesajes, ver conversiones alimenticias, este tipo de pesajes nos dan eso. Lo ideal es hacerlos mensualmente. ¿Por qué? Porque así podemos en corto plazo hacer variantes de la dieta que no nos está funcionando. Entonces mejor metamos otro tipo de dieta o metamos otro tipo de manejo. Entonces, así podemos mejorar la parte de desarrollo y engorde. Ahora bien, la parte de leche y doble propósito, ¿cuáles son nuestras metas? A los que están en esta actividad, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Qué queremos?
ver la condición corporal, aumentar esa condición corporal, aumentar ese primer servicio, disminuirlo. Tal vez en estos momentos no estamos en los 14 a 18 meses del primer empadre, estamos de 20 a 24 meses, quizás hasta más. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros? Bajar esos parámetros a 2 meses, a 3 meses, según sea nuestra meta. Cada explotación, cada finca debe trazarse sus metas, debe trazarse sus objetivos para así ser un poco más rentables día a día. En la parte del peso al primera lactancia es una meta crucial en muchas lecherías o muchas explotaciones doble propósito. Lo mismo en la parte productiva. ¿Cuál es el peso de las terneras? ¿Cuál es el peso del destete? ¿Cuánta producción de leche queremos tener durante el día? ¿O cuál es la aspiración de nosotros mediante la mejora genética de tener leche? ¿Qué hacemos con ordeñar si no sabemos o suministrar una dieta si no sabemos cuánto en realidad nos está dando esa vaca? Una vez que tengamos esos parámetros de saber cuánto nos da esa vaca, podemos dar una ración nutricional adecuada, una ración que nos va a generar cambios. También, parámetro importante, el total de lactancia, para así poder decir, vamos a dejarnos este reemplazo porque la madre es así, porque viene de tal padre, porque viene así. Esa es la importancia también de la utilización de registros, como anteriormente en otra charla lo expuso el compañero. Una vez que tengamos lo que es la planeación, la organización, la dirección y la parte una vez que tenemos todos esos eslabones, vamos a lo que es la coordinación. Ya tenemos las metas, ya tenemos parámetros. Ahora bien, ¿qué vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya venimos trabajando. ¿Qué ajustes podemos hacer? ¿Mediante qué? Mediante la coordinación con el personal, mediante el diálogo con el personal y decir, bueno, ahorita estamos así, vamos a intensificar, vamos a mejorar nuestra meta, vamos a hacer lo siguiente. Este es el siguiente paso a cumplir. Entonces, todos esos eslabones son los que nos van a hacer una ganadería un poquito más eficiente, un poquito más rentable, para así mejorar día a día. Como conclusiones, debemos realizar un adecuado pesaje. El realizar un adecuado pesaje nos va a ayudar a ser más rentables, eficientes en nuestra explotación. Recordemos que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Como decía un profesor en la universidad, queremos datos, queremos información. ¿Para qué? Para contribuir con la maximización, como bien lo indica la misión de Corfoga, de la Corporación Ganadera, que es contribuir a la maximización de la rentabilidad económica, social y ambiental de la cadena cárnica bovina de Costa Rica en una forma sostenible y eficiente. Debemos ser un poco más rentables, debemos llevarnos a ser un poco más empresarios a la hora de trabajar nuestras explotaciones. Fue un gusto verlos acompañado el día de hoy. Como lo dije anteriormente, mi nombre es Juan José Chacón Corrales, soy el promotor de la región Pacífico Central. Eh, Ahí están mis números, mi número de teléfono y mi correo por cualquier consulta. Igual voy a estar por acá respondiendo algunas consultas que surjan durante eh, este momento.